Y ya están con nosotros nuestros panelistas habituales para analizar la contingencia en la actualidad. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Matías, muy buenas noches. Y Federica Sánchez, académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Federica, gracias por estar aquí también. Muchas gracias, buenas noches. A ver, partamos por esto último. Si es que Marcelo dice y recoge el testimonio de los parlamentarios de oposición que dicen en el sentido defraudado, ¿corre algún riesgo o el que mañana el gobierno no le aprueben desde la oposición esta ampliación del estado de excepción? ¿Podría haber ahí una mini crisis? Yo creo que lo que hay que preguntarse es qué pasa si no aprueban la extensión, ¿no? O sea, por un lado entiendo que se sientan defraudados y que iban a buscar algo un poco más profundo, ¿no? Con la propuesta de estado de sitio. Y también entiendo de dónde viene la propuesta. Digo, los resultados de la violencia que se vieron en las últimas 24 horas, los resultados de cómo, de los resultados que se están obteniendo con el estado de excepción, quizás no son los que se esperaban. Entonces se entiende que haya un pedido por algo más duro. Pero entre no conseguir ese estado más duro enemigo de lo bueno. Exacto, o de repente quedarse sin nada, entonces ¿cuál es el compromiso con las regiones de la Araucanía donde esto está muy grave? Y eso, ¿cómo podría, porque es un riesgo para los parlamentarios de oposición, decir, ¿saben qué? Nos ponemos duro, no le damos la aprobación y el gobierno y nos quedamos sin defensa a la región de la Araucanía. Entonces la Araucanía le van a decir a esos parlamentarios, por su voto en contra no tenemos estado de excepción. Yo creo que una jugada arriesgada de los parlamentarios de derecha, porque justamente la notificación de que le van a rechazar el estado de excepción al gobierno, la renovación, con número 24. Un año se cumple. Un año, 24 veces se ha renovado el estado de excepción. Pero dejar en la indefensión a la zona Araucanía, que independiente de quién ha motivado o ha movilizado este estado de excepción, hoy vimos que efectivamente las cifras que mostró de hecho la ministra de Interior en la Cámara de la Interpelación dan cuenta de que ha tenido efecto, que se han reducido los delitos. Y yo no me imagino que parlamentarios dejen indefensa a la gente de la Araucanía en virtud de que el gobierno no accedió a la solicitud de solicitar estado de excepción. Ahora tengo una sola diferencia con Federica que creo que puede ser relevante porque probablemente lo vamos a ir viendo en las distintas conversaciones que van a haber en el Congreso. Tengo la sensación que también este endurecimiento de la oposición va de la mano con los resultados del plebiscito, que sin duda va a cambiar un poquito la correlación en la relación que tiene el gobierno y cómo se va a enfrentar la oposición frente a él. Aquí claramente estamos viendo un endurecimiento de lo que ha sido la oposición con respecto a un tema del estado de excepción. Entonces, parte con esto, pero tengo la sensación de que en otros temas vamos a ver algo similar. La posibilidad de diferenciarse entre las distintas derechas, algo de eso puede haber mañana. Para mí lo que queda claro es que estoy de acuerdo, que puede ir un poco de la mano de los resultados de la semana pasada, pero lo que sí también coincido con Rodrigo y me queda claro es que la región de la Araucanía no puede ser rehén de una discusión política entre gobierno y oposición, ¿no? O sea, la seguridad en la Araucanía no puede quedar desprotegida simplemente porque el gobierno y la oposición estén en un tiro y afloje político. Ahora, ¿es tira de afloje político o son distintos enfoques sobre...? Porque perfectamente un parlamentario de esa zona, que sea de oposición, diga, mire, es preferible correr el riesgo y volver a poner en evidencia lo que aquí pasa sin estado de excepción, porque lo que realmente necesitamos, que puede pensarlo él o ella, es un estado de sitio. Entonces, es llevar las cosas, agudizar la contradicción, digamos, llevar la cosa a que se produzca la crisis para conseguir... O un estado de excepción propiamente tal. Perdón, un estado de sitio, quise decir. Sí, pero recordemos que hoy tenemos un estado de excepción acotado, que fue una innovación por parte de este gobierno para, de alguna forma, condicionar la aprobación. Yo creo que uno tiene que ser a veces muy práctico y conversar con los parlamentarios de la zona. Lo que hizo el presidente, yo creo que faltó haber invitado al gobernador regional, a Luciano Rivas, que es la persona que convive día a día con el tema del terrorismo, que hoy lo reconoció además la ministra también, que estamos en presencia de terrorismo en esa zona, para evaluar, es verdad, cuál es la mejor medida. Renovar el estado de excepción acotado, renovar el estado de excepción como corresponde, o acceder a la solicitud de algunos parlamentarios de estado de sitio. A mí en lo particular, cada estado que restringe la libertad de las personas, no soy partidario, pero efectivamente la zona de la Araucanía ha vivido durante muchos años un proceso de conmoción interna que es justamente una de las razones de estado de sitio. ¿Cómo podemos leer la interpelación? Es lo que decía yo al inicio, que es una forma menos dramática de poder tener el diálogo o el debate cara a cara, oposición-gobierno, o es grave.
¿Cómo lo leen ustedes? Para mí, No sé si la escucharon, yo estuve no completa, pero escuché una buena parte. Yo también. Y no parece que se produzca un debate, sino más bien cada uno le habla, no le habla al otro. No parece que hubiese un diálogo fluido, ¿no? O sea, como instancia institucional, me parece interesante la idea de la interpelación, la idea de que Como los válvula de ministros de escape. Estado puedan ser interpelados por los parlamentarios, y me parece que está bien que así sea y que los ministros de Estado tengan que rendir cada tanto cuentas frente al Parlamento cuando el Parlamento así lo requiera. Ahora, la forma que adopta la interpelación a la ministra no se leyó tanto como realmente una interpelación en la cual la sentaban a responder en contenido, sino un poquito más cercana a la acusación, ¿no? O sea, por eso justamente hacías la vinculación con la acusación constitucional. O sea, fue un poco más agresiva, ¿no? En ese sentido, como a movilizar un poco más. Creo que igual ella se manejó bastante bien. ¿Sí? ¿Rodrigo? Yo ¿Qué te fíjate, lo pareció? encuentro bastante en la línea de lo que dice Federica. En los regímenes parlamentarios, esto es una institución bastante tradicional, que los ministros o el propio presidente o jefe de gobierno den cuenta periódicamente al Congreso. Por Entiendo lo tanto, creo que es una... En Inglaterra creo que todos los miércoles. En España también, pues en España sucede muy Todos los habitual. miércoles el jefe de la oposición Da cuenta. interpela un poco al primer ministro. Yo lo veo como un ejercicio sano, necesario de las democracias y sano. Lo que pasa es que acá en Chile estamos en un régimen presidencial, se ha constituido como una excepción la rendición de cuentas por parte de los ministros Casi como un castigo, al Congreso. casi como una tarjeta amarilla. De hecho, está consagrado como un acto de fiscalización del Congreso, de la Cámara de Diputados, hacia el gobierno, uno de los mecanismos que tiene para fiscalizar. Entonces, se interpreta al tiro con un cierto dejo de negatividad, que a mí me parece que no debiese estar. Pero creo que es sano. Y efectivamente me parece que es mucho más prudente que lo que vimos en otros gobiernos, y que hemos visto también en parte algunas veces en este, de acusar a un ministro constitucionalmente. Yo creo que es razonable que el ministro dé cuenta de su gestión y en torno a eso evaluar si es necesario una medida adicional o eventualmente dejarlo que pueda cumplir con su función ministerial. Pero insisto que me parece que es un ejercicio necesario. Y en cuanto a lo que vimos hoy, yo creo que efectivamente lo que nos da la gestión lo da al oficio. Vimos una ministra que ha estado muy cuestionada en cuanto a su gestión, sobre todo en el tema de violencia, pero que se notó hoy el oficio político que tiene Carolina Toá, y yo encontré que tuvo una buena performance en las respuestas que le dio al diputado Lonton hoy en la acusación. Los quiero llevar al otro tema que acapara la agenda. Vamos a hablar luego con el senador, que está presidente de la Comisión de Salud del Senado, con Luis Castro. Pero antes quiero más del análisis político. Le corta al gobierno y la votación rápidamente de un proyecto de un grupo patrocinado por un grupo de parlamentarios de la oposición para el cumplimiento de un fallo, que eso es innegable y eso es ineludible. ¿Cómo puede arbitrarse algo intermedio cuando sabemos que el efecto eventual, según algunos expertos, muchos expertos, es que pueda colapsar el sistema de salud integral, público y privado? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Ese gallito. Yo creo que acá sí es un momento muy crucial para una negociación entre las dos partes, porque me parece que si eso no pasa, no hay una negociación, o el gobierno, si en efecto ocurre próximos, no sé, 3 meses, era una cosa así lo que decía la oposición, que daban más o menos para que colapsara el sistema de ISAPRES. Si el gobierno se tiene que enfrentar al colapso del sistema de salud, no sé cómo llega a terminar los próximos 2 años. Por eso creo que ahí es necesaria sí o sí una negociación. Por eso es un poco parecido al tema anterior, el riesgo, decíamos, Sí. que quede desprotegida la Araucanía. Aquí el riesgo, hay quien diga, es campaña del terror de las ISAPRES, pero vamos a correr el riesgo de que no sea campaña del terror y que sea cierto y que se produzca un eventual colapso. Eso podría ser catastrófico desde el punto de vista político, lo sanitario que decir, obvio, Sí. o no. Lo que pasa es que al final del día, Matías, aquí hay una parte, no digo que toda, pero hay una parte, y que lo ha dicho, que prefiere, parece, un colapso a que... ¿Tú crees? Yo creo que sí, fíjate, creo que hay un grupo muy ideologizado que lo que busca finalmente es acabar con la ISAPRE o con un sistema privado que conviva con un sistema público y a veces sin medir las consecuencias que tiene. En el fondo, no estoy diciendo que estén buscando que colapse la administración pública, pero no están midiendo las consecuencias que tiene inyectar quizás estos 3 millones de usuarios que existen hoy en la ISAPRE a un sistema de FONASA que ya está con sus problemas propios de la gestión que de alguna otra forma es deficiente. Pero es un tema hiper complicado. O sea, yo creo que aquí
o se sientan a negociar, y aquí te digo gobierno, oposición, ISAPRE, expertos, y buscan una solución, o vamos a enfrentar un problema grave en los próximos meses. Y que el presidente se haya involucrado con la frase de hoy, señalando que este proyecto de los parlamentarios de oposición no permite cumplir el fallo de la Corte Suprema. Es decir, poniendo a otro poder del Estado, diciéndole ustedes, señores senadores, están contraviniendo, están, dice algo así como evadiendo, me parece, o generando un incumplimiento a un fallo de los tribunales. Hay una acusación grave del presidente de esos parlamentarios. Y que él se involucre, ¿cómo lo ven en este tema? Yo creo que justamente ese emplazamiento a la oposición a decirles con la propuesta que están haciendo están incumpliendo el fallo, también es una amenaza, pseudo amenaza respecto a la necesidad de sentarse a llegar a acuerdos sobre un proyecto que realmente sea viable, ¿no? Y creo que también tiene que ver un poco con su propio lugar, su propio espacio político. Porque sabemos, como decía recién Rodrigo, hay un espacio del espacio político del presidente que ciertamente tiene una posición muy marcada respecto a el fin del modelo de salud. No creo que el presidente, en el ejercicio de su función como presidente, hoy entienda que esa es una opción viable, dejar caer el sistema de salud, precisamente por lo que estábamos mencionando recién, porque sería una crisis realmente catastrófica a nivel integral, político y sanitario, pero político para su gobierno, o sea, no puede resistir una crisis como esta dentro de 3 meses. A mí me gustan las acusaciones generalmente con el dedo, y creo que el presidente Boric aquí quizás cometió una imprudencia al tratar de alguna forma vandalizar un proyecto, modificación constitucional, vendría a ser este caso, con una... una técnica bien parecida a la sí, que una técnica que usaron ellos bastante retiros. con el tema de los retiros. Entonces, ahora, este es un proyecto que estaba desde diciembre durmiendo en la Comisión de Constitución y de alguna forma te dice también la tardanza con que el gobierno trató de responder a este problema que estábamos enfrentando ya desde noviembre con el fallo de la Corte, de la tercera sala de la Corte Suprema. Yo creo que aquí tiene que primar la prudencia y entrar a conversar. Ni uno de los dos proyectos hoy cuenta con la aprobación del Senado para seguir avanzando y me parece que tiene que haber una solución. Y va a estar muy en línea. Cuando yo te digo hay un sector que no le gusta, basta con ver la conversación de los puntos que hoy están en la convención, en el grupo de expertos, que justamente uno de los puntos que no es justamente la libertad de elegir un sistema de salud público o privado que tienen las personas. Y hay un sector que no está de acuerdo con esa libertad. Y eso te desnuda de alguna forma también ciertas intenciones de algún sector, no digo de todos, pero de parte del sector que ve con buenos ojos, sin medir quizás las consecuencias, la caída del sistema privado de salud. Yo creo que es fatal y me parece que tiene que haber una solución respetando los fallos de los tribunales, por supuesto. Déjenme poner un tercer tema, a ver si alcanzamos. Mucho se ha hablado después del triunfo republicano. ¿Cómo se dice? Arrasador. Arrasador. Muchas gracias, del republicano el domingo pasado. Hay un análisis que no tiene tanta luz ni se ve tanto, pero sí muchos comentarios aparecen. ¿Cómo sienten ustedes que ha reaccionado en esto ya? ¿10 días aproximadamente? 10 días. La oposición. Porque en la oposición también pasaron cosas, pues. El sector más ultra, más radical, porque en la derecha siempre los republicanos son los más radicales, a la derecha tradicional, al socialismo democrático, los sectores de pro-dignidad también podríamos, en la analogía, decir que los más radicales, los más extremos. Le ganaron a los más moderados, pues. Le ganaron al centro, le ganaron al PPD, le ganaron... ¿Cómo ven ustedes que han hecho este duelo de una derrota, pero al interior de su bloque triunfo? Los han visto observadores, dar pasos adelante, estar todavía haciendo el duelo. ¿Cómo es la actitud que han visto ustedes de esta oposición que perdió el domingo pasado? Perdón, no oposición, este oficialismo que perdió, disculpa. Yo creo que perdido por perdido, porque ya saben el lugar en el que están. Me parece que todavía están como debatiendo sus fichas, debatiendo sus cartas. Y creo que hay mucho que ellos solos, por sí solos, no pueden, obviamente que por sí solos no pueden hacer nada con la cantidad de consejeros que sacaron, pero creo que se encuentran en una posición en la cual saben que van a tener que negociar con el socio más próximo, que justamente no es el centro o lo que quedaba del centro, sino un paso más allá, y eso es la derecha tradicional. Entonces se encuentran en un lugar en donde van a tener que estar negociando con un sector que no es su socio para negociar tradicional, pero al mismo tiempo con el cual claramente deben entender que tienen. Y si no negocian cosas en con la común. derecha tradicional y algunos optan por parapetarse en esta minoría, ¿ves esa actitud?
Sí, pero no veo que lo lleve a ningún lado. En términos de... Pero si igual los republicanos y la derecha tienen los votos para hacer, tienen los 3/5 para cualquier cosa, ¿no es cierto? Y tiene 2/3 todos juntos también. Sí, Por lo pero... tanto, ellos en rigor no tienen, como se dice en buen chileno, no tendrían pito que tocar, salvo que la democracia actuara y sí todos dialogaran. Pero en ese evento sí sabe que si igual puede que nosotros no tengamos pito que tocar, mejor tomemos estoy inventando un escenario, una posición, porque nosotros tenemos que seguir con nuestras ideas del futuro, con nuestros propios seguidores, para que no nos digan que cedimos, que nos entregamos, que traicionamos. Perdamos, pero perdamos en la nuestra. ¿No ves toda esa actitud? Creo que depende de muchas cosas y en parte me parece que hay como... Creo que les cabe una responsabilidad, como creo que también le cabe al espacio de la derecha tradicional, de definir dónde van a jugar. Si van a jugar hacia apoyar, y estoy hablando de la derecha tradicional, si va a jugar apoyando al Partido Republicano y se va a radicalizar, o si se va a mantener en otro espacio distintivo, diferente de la derecha tradicional y de la derecha más extremista del Partido Republicano y va a ser el espacio de contención. Creo que un poco también al sector del oficialismo le cabe un poco esa misma responsabilidad de decir, vamos a hacernos partícipes del proceso para evitar justamente que el proceso de alguna manera termine radicalizándose, o lo vamos a mirar pasar sentados en las gradas, ¿no? O sea, En una de esas, si se radicaliza hacia republicanos y queda una constitución muy de republicanos. no tiene nada que ver, no tenemos nada que ver. No, pero puede que en una de esas haya un sectores más radicales de izquierda que les convenga ese escenario para decir esta es la constitución de derecha, neoliberal, de Cast, que es lo mismo que la de Pinochet. Poder seguir o avanzar o proyectar el mismo discurso. Es difícil. Yo coincido con eso, fíjate, yo creo que el gobierno todavía siento que no lo ha logrado responder. Dos preguntas, ¿hacia dónde ir y qué hacer? ¿Hacia dónde ir significa eso? ¿Nos moderamos, contribuimos o nos radicalizamos? ¿Nos apoyamos en nuestro 20% duro que tenemos comunista, Frente Amplio, Pro Dignidad? ¿O nos movemos más hacia la socialdemocracia, hacia el Partido Socialista? Porque nos movimos y nos fue igual de mal. Nos fue igual de mal que el 4 de septiembre. Tuvimos un peor resultado. ¿Qué hacemos? Y yo creo que esa discusión todavía no tiene respuesta. Y por lo tanto, esa discusión da paso a una segunda, que es qué vamos a hacer en diciembre. ¿Vamos a contribuir, a aprobar? ¿Vamos a mirar, a rechazar? ¿Qué pasa si es una constitución más conservadora que la actual? ¿Vamos a votar rechazo, votar apruebo? O sea, el presidente de la República finalmente prometió una constitución y no la va a cumplir. Entonces, yo creo que esas dos preguntas... Un zapato chino, ¿no? Eso Sí, está, absolutamente. eso Todos. justamente Sí, esa sí, segunda sí. está atada a la primera, que es Y en el qué van a oficialismo poder también hacer. está un poco esa discusión. Esa es la oposición, perdona. La idea mía o la paradoja es que en los grupos de centro más moderados, a ambos lados, hay uno que no tiene ni un solo voto, ni un solo consejero, por lo tanto, no participa. Sí. Y es la derecha tradicional que perdió, pero tiene una labor de puente o de bisagra fundamental entre estos dos extremos. Extremos sin ser peyorativos, los grupos más extremos si Dos ponemos grupos, una sí. línea de tiempo, ¿no es cierto? Una línea de valores de derecha a izquierda. Son ellos, aunque perdieron, son, se puede decir, chicos, pero pucha que son importantes para poder tomar las dos manos y poder sacar esto adelante. Yo creo que esa discusión, Matías, la vamos a empezar a responder solo cuando conozcamos qué nos van a entregar los expertos. Yo creo que eso va a ser muy importante, sin perjuicio que están los quórums y sabemos que de alguna forma se pueden eliminar, borrar con goma, con lo que tú quieras. Pero va a ser muy relevante cuáles van a ser los acuerdos a que llegaron los expertos de distintos partidos políticos para entregarle a estos nuevos consejeros. Yo creo que esa va a ser la base y lo que se logre eso va a ser el camino que va a marcar también los próximos meses para los consejeros. Donde aparte la representación de la comisión experta es distinta a la representación y a la composición del Consejo. Totalmente. Entonces, ¿cómo pasan de ser cuál es la propuesta a la que llegan donde ellos tienen, digamos, estoy hablando de la derecha tradicional, donde tienen una participación significativa en la comisión experta, a el Consejo donde ya no tienen esa mayoría con la que llegaron a la comisión experta, ¿no? Si Están hacemos en un lugar complejo, muy complejo, Ve y de que- mucha responsabilidad. ¿Cómo cambió Chile rápido? Que si hacemos la proporción, la llevamos todas a 50 personas, los republicanos tienen 2 de 50, los expertos. Tienen 1 porque son 24. Tienen 2 de 50. En el Consejo van a tener 22, pero 23 se puede decir, de 50. Sí, Es decir, increíble. ¿cómo son dos fuentes de tan poco discusión tiempo, además. constitucional en tan poco tiempo, de tan distinta significancia y equilibrios políticos, ¿no? Sí. Nos estamos acostumbrando a ir a los vaivenes, en tan poco tiempo
Bueno, es muy paradójico el resultado, porque piensen que la primera mayoría fue el Partido Republicano y la segunda el Partido Comunista. O sea, los Eso candidatos lo dice- más votados. Eso lo dice todo. Digo, Extremo. Rodrigo y Federica, como siempre, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Igualmente. muchas gracias.